En la clase anterior vimos cómo se pliega una proteína bajo consideraciones puramente termodinámicas y cinéticas. En esta clase vamos a poner la lupa en la estructura propiamente dicha. Como recordarán, las proteínas son polímeros muy especiales, cuya función depende de su estructura tridimensional y a su vez su estructura 3D de la secuencia de sus bloques de construcción que, como saben, son los aminoácidos. La secuencia de estos bloques de construcción es lo que llamamos estructura primaria, y en esta clase nos vamos a centrar en el enlace peptídico y sus increíbles particularidades y cómo estas particularidades son capaces de impactar en la estructura tridimensional de las proteínas. Vamos entonces a nuestra estrella de hoy, el enlace peptídico, un viejo conocido de todos ustedes porque ya desde el colegio secundario han escuchado hablar de él. Hoy voy a tratar de dejarles un enfoque un poco más estructural. Como saben, los aminoácidos están unidos entre sí por un enlace covalente que proviene de la condensación de un grupo amino y de un grupo carboxilo, generando a simple vista un enlace simple de tipo sigma. En teoría, el enlace que se forma entre el carbono y el hidrógeno debería tener exactamente las mismas propiedades que cualquier enlace sigma de los que ustedes ya estudiaron en química inorgánica. A fines de la década del 30, Linus Pauling y Robert Corey comenzaron a estudiar las propiedades del enlace peptídico. Ellos sintetizaban péptidos pequeños de 2, 3 y 4 aminoácidos, los cristalizaban, los sometían a una difracción de rayos X, como vieron en la clase anterior, y comenzaban a medir las distancias que había entre los distintos átomos. De ahora en más vamos a usar para representar los átomos de la cadena polipeptídica el modelo de bolas y bastones como el que ven abajo. En ese modelo normalmente el oxígeno se marca de color rojo, el nitrógeno en azul y los carbonos están marcados en gris. Hay un carbono que se denomina carbono alfa, que es el que se encuentra unido al carbono carbonilo. Ellos comenzaron a medir la distancia de todos los enlaces y descubrieron que el enlace carbono-nitrógeno del enlace peptídico es algo más corto que un enlace carbono-nitrógeno de una amina simple. En efecto, la distancia que encontraron para muchos péptidos distintos era de 1,32 Armstrong, y la verdad es que era una distancia intermedia entre la de un enlace simple, que es 1,49 Armstrong, y la de un doble enlace, que es 1,27. Entonces Pauling y Corey propusieron que lo que podría estar pasando es que haya un desplazamiento de la nube electrónica del oxígeno carbonílico hacia el enlace peptídico. Esto lo que haría es darle un cierto carácter de doble enlace y por lo tanto de enlace pi al enlace peptídico. Si esto fuera cierto, los enlaces pi, como ustedes saben, no pueden rotar con la libertad que lo hace un enlace sigma. Entonces, si esto fuera cierto, todos los átomos del enlace peptídico deberían estar formando un mismo plano. Efectivamente, pudieron demostrar y la teoría de Pauling y Corey quedó comprobada y generó una serie de derivaciones que permitieron entender un poco mejor la estructura primaria de una proteína. Vamos ahora a intentar verlo con esta animación. Vamos a conservar los colores de los átomos, como no tienen el nombre dentro de la bola, les he puesto arriba para que lo puedan seguir. Ahí tienen el carbono carbonílico, el oxígeno, y el enlace peptídico está marcado en color magenta. Tiene una sola línea que representa el enlace sigma y la línea de punto que representaría el carácter de doble enlace. Como se muestra en esta animación que vamos a ver ahora, hay una incapacidad total de rotación del enlace peptídico y los únicos enlaces que pueden rotar son los que están marcados en esta animación en color verde. Al rotar generan ángulos que son denominados phi y psi y generan todos los cambios conformacionales que pueda llegar a tener la estructura de la proteína.
Ustedes habrán escuchado hablar mucho del ángulo diédrico. Es bastante difícil imaginárselo al ángulo diédrico desde la página de un libro. Así que les he preparado esta animación porque me parecía un poco más didáctico para que lo entiendan. El ángulo diédrico es el ángulo formado por 4 átomos que ahora les muestro. Está, como siempre, el carbono. El átomo 1 es el carbono, el átomo 2 es el nitrógeno, el 3 el carbono alfa y el 4 es el próximo carbono. Alrededor del átomo 2 y 3 hay un enlace que sí puede rotar, que en este caso sería Fi. Vamos a ver cómo rota. Puede rotar en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Acá está rotando en el sentido de las agujas del reloj y puede alcanzar, por ejemplo, 90 grados, y miren cómo ha cambiado la configuración de este tripéptido y llegar hasta 180 grados, que va a tener exactamente la misma configuración que si lo hace en el sentido contrario a las agujas del reloj y llega a menos 180. Ahora veamos qué pasa si gira en el sentido contrario a las agujas del reloj. Toma por convención el ángulo signo negativo, y lo único que implica es que está girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Y acá a 135, menos 135, y puede llegar, como les dije, hasta menos 180, que sería exactamente la misma configuración de más 180. Entonces, y acá está cómo se pueden mover estos enlaces generando los ángulos phi y psi en un sentido o en el otro. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver algo continuando un poco con esto. Aquí vemos cómo se mueven y cómo los átomos del enlace peptídico están todos en el mismo plano, tal como lo predijeron Pauling y Corey. Pero esto de esta libertad de rotación, que pueden rotar hasta menos 180 y más 180, es absolutamente ideal y solo puede funcionar en un modelo donde los átomos no tengan volumen. Pero si vamos a una representación real y le asignamos a los átomos el radio de Van der Waals para cada uno, nos encontramos con una situación como esta. Cuando comienza a rotar, hacemos la misma rotación que hacíamos anteriormente, dejamos el psi fijo y comienza a rotar phi. Y como ven, la rotación, si uno lo hace dar la vuelta completa, lógicamente dos átomos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces hay zonas que ahí ustedes en la rotación la están viendo con roja o con amarilla, donde hay impedimento estérico. Que haya impedimento estérico significa que no son rotaciones posibles. Entonces no puede explorar todo el espacio, sino que hay lugares por los que no puede pasar esa rotación. Hay conformaciones que serían prohibidas para ese ángulo, para la rotación de ese ángulo. Ahora bien, con esto les quiero presentar a partir de esto el famoso plot de Ramachandran, que es la regla de oro que hay en esto. Y acá en el plot de Ramachandran representa phi en las abscisas y va desde menos 180 hasta 180, y phi en las ordenadas y también de menos 180 a 80. En esta representación que tenemos acá tenemos más de 100.000 puntos que corresponden a valores de phi y psi extraídos de todos los enlaces de varias proteínas. Como verán, hay regiones que están desiertas y corresponden justamente a esos lugares donde había impedimento estérico por clash, como se le llama, donde se superponían las imágenes. Y lo que es muy curioso es que todos los que tenían estructura alfa o que correspondían dentro de una proteína a estructura alfa, a estructura beta o a giro, se agrupaban dentro de valores de phi versus psi determinados.
Esto es muy importante, verán que hay zonas vacías, en esas zonas vacías son las zonas prohibidas, sin embargo hay algunos puntos, esos puntos corresponden a las glicinas, porque las glicinas como grupo R tienen un hidrógeno, entonces no tienen prácticamente impedimento estérico. Esto que encontró un investigador indio que se llama Ramachandran sigue siendo hasta el día de hoy la regla de oro para saber si una proteína ha sido correctamente resuelta, por ejemplo, por difracción de rayos X o por alguna otra técnica, tiene que someter hacer el estudio de todos sus ángulos diédricos y hacer el plotter Ramachandran. Es más, todos los programas de visualización vienen para que se calcule el plotter Ramachandran y lo único que puede quedar fuera de estos espacios delimitados son las glicinas. Si aparece otro aminoácido es porque hay un error en la resolución. Esta regla de oro que la hizo un físico teórico en la India, allá en el año 63, sigue siendo hasta el día de la fecha una herramienta muy utilizada para poder saber si una proteína vendría a ser como la prueba del 9 de todo el proceso de resolución de una proteína. Hoy en día se lo conoce como Ranma plot. Y acá les presento a Ramachandran. Él estudió en la India y hizo sus estudios postdoctorales en Cambridge, en Cavendish, en exactamente el mismo laboratorio donde coincidió con Perutz y con Kendrew, ¿se acuerdan? Obtuvo ahí su postdoctorado y luego volvió a Madras. En Madras comenzó a estudiar todos los problemas empezó a estudiar todas las distancias y los ángulos de todas las proteínas que se habían resuelto hasta ese momento y en el año 1962 publicó su famoso plotter Ramachandran en un journal muy importante que es el Journal of Molecular Biology y desde ese momento hasta el día de la fecha se ha convertido en una herramienta esencial en el campo del estudio de las estructuras de las proteínas. Bueno, y al lado está una foto de ese famoso laboratorio donde todos coincidieron y donde fue el inicio de todo esto de la biología estructural. Con esto terminamos este video y en el próximo vamos a ver estructura secundaria y supersecundaria a partir de cómo se acomoda estos ángulos diédricos en la cadena polipeptídica para producir básicamente tres tipos de estructuras que las conocen también, no va a ser novedad para ustedes, así que les voy a dar solamente una visión más estructural.